Buenos días, alumnos, alumnas. Nos encontramos en otra clase más en esta capacitación de taquigrafía parlamentaria. Gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy con un tema nuevo. Si ustedes antes quieren sacarse alguna duda con respecto a las actividades que hemos subido al aula, tanto de prefijos como de terminación-ción, ¿sí? Pueden preguntar, pueden hacerlo ahora, o bien mañana también en la clase que tenemos presencial, así que estamos a su disposición. Hoy vamos a empezar con este tema, que es un tema nuevo, que es la anteposición. Anteposición de círculos y elipses, ¿sí? Como su nombre lo indica, anteponer significa poner delante de ganchos iniciales los círculos y las elipses, ¿sí? Vamos a ver que, vamos a recordar que nosotros vimos dos ganchitos iniciales, que eran el ganchito R y el ganchito L, ¿sí? Recuerdan ustedes que el ganchito L, la ubicación del ganchito L, que era a la derecha, ¿sí? Vamos a recordar acá con la camarita, un ratito, Mauro. Acá tenemos, nosotros vimos el ganchito R inicial y vimos el ganchito L inicial. ¿Recuerdan? El ganchito R es a la izquierda en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, abajo en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. ¿Se acuerdan? El ganchito L inicial a la izquierda, arriba en los horizontales y también arriba en el rasgo ascendente R. A la derecha. ¿Ven? Esta sería la izquierda del ganchito R, ¿ven? Esta es abajo y a la izquierda. Y yo tengo acá abajo y a la derecha, ¿ven? ¿Ven la diferencia? Uno va abajo y el otro va arriba en el horizontal. Esas son las ubicaciones que habíamos visto de los ganchitos iniciales R y L. Ahora vamos a dar anteposición a estos ganchitos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los curvos, uno en el ganchito L era más abierto y en el ganchito R era un poquito más cerrado? En los curvos, en la concavidad. Las anteposiciones siempre son iniciales a los rasgos, iniciales, y van antepuestos a estos ganchitos. En el ganchito L nos vamos a encontrar que la anteposición va a corresponder trazarlos en todos los rasgos rectos, verticales y oblicuos, en los horizontales y en el rasgo R, y también en todos los curvos, ¿sí? En cambio, en el ganchito R, solamente en curvos, ¿sí? En los rasgos rectos del ganchito R no vamos a anteponer, porque eso va a ser el tema de la próxima clase, que va a ser superposición, ¿sí? La superposición después van a ver que es para el ganchito R y los rasgos rectos. En el ganchito R corresponde solo los rasgos rectos. En este caso, con la anteposición inicial, entonces tenemos, para el ganchito L vamos a anteponer todos los rasgos, y para el ganchito R solamente en los rasgos curvos. Y ahí vemos, dice en la pantalla, el ganchito L inicial lo utilizamos para los rasgos rectos y curvos. Sabemos que los círculos y las elipses iniciales tienen la misma ubicación que el ganchito L inicial en todos los rasgos, ¿sí? Recuerdan ustedes que teníamos que el circulito, ¿sí? Que el círculo, si vemos un poquito más abajo, Mauro, en nuestra
¿Se acuerdan que tenemos el circulito del lado de la derecha? ¿Sí? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. ¿Se acuerdan que las elipses también van del mismo lado? A la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, como vemos en la pantalla. Arriba también en los rasgos horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. Y fíjense que el ganchito L, como decía anteriormente, tiene la misma ubicación que los círculos y de las elipses iniciales, ¿sí? ¿Ven ahí ven que también está a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba también, ¿sí? En los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad al inicio, ¿sí? Porque es ganchito inicial. Bueno, la anteposición, fíjense ahí tenemos cómo van dibujados, el circulito va antepuesto al ganchito, se tiene que notar, ¿sí? Se tiene que notar ahí abajo en el cuarto rengloncito que vemos, se tiene que notar el circulito dentro, ¿sí? Del ganchito, antepuesto a los rasgos rectos, verticales y oblicuos, ¿sí? Fíjense cómo está antepuesto, está antes del ganchito en el horizontal, en el rasgo R, y antes también en todos los rasgos curvos. El circulito antepuesto al ganchito L se traza dentro del ganchito, cuando comienza. Por ahí les va a costar un poquito, ya vamos a ver cuando lo dibujemos, que tienen que dar como una vueltita de espiral para poder hacerlo, ¿sí? Y la sílaba representada por el circulito se leerá primero, y en cuanto a la posición, la indicará la primera vocal, o sea, la vocal que acompaña al circulito, ¿sí? Esa va a ser la posición para escribir los rasgos con anteposición cuando tenemos circulito, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en los ejemplos. Un poquito más abajo, Mauro. Ahí está. Ahí fíjate, Ani. Ahí tenemos en la posición lo que decía recién la profe Amelia. ¿Cómo va la posición? A ver, ¿qué me indica la posición? Con las explicaciones de lo que es la anteposición al circulito inicial. Y entonces tenemos acá la palabra sable. ¿Cuál es el que me indica la posición? La A, del circulito sable. Entonces, por lo tanto, sable va a ir en primera, ¿sí? Y ble es el rasgo que le sigue. Y así tenemos que realizar nuestra palabra. En este caso, sable, hacemos el circulito dentro del ganchito L. Con todas las explicaciones que se dio recién, acá hacemos la demostración y ustedes ven cómo hacemos el circulito dentro del ganchito L. Y ahí, en primera posición, dice sable. Rasgo con ganchito inicial, sable. ¿Sí? Y ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, sutil. ¿Cuál es el que me marca la posición ahí? La vocal U, ¿sí? Porque es la que acompaña el circulito. Entonces hacemos en tercera posición sutil. Sutil. Y va de esta manera. Dentro de mi ganchito L, primero mi circulito, en este caso sutil. Y en tercera posición, ¿sí? Tengan en cuenta las posiciones. O sea, como dos vueltas, profe. ¿Sí? ¿Hay Dos alguna vueltitas. pregunta? Sí, Javier. O sea, como dos Sí. vueltas sería, profesora. Sí, es como hacer dos vueltitas, como Dos vueltitas. por eso una vez que ustedes practiquen, ¿sí? Se le va a ir saliendo. Fíjense cómo vamos a hacer soplo. Fíjense, comienzo
Porque primero tenés que dibujar el circulito so. Y ahí, Y ahí, plo. ¿ven? Sí. Hago primero el circulito, después hago el ganchito L y después el rasgo P, que sería el soporte, ¿no es cierto? En tercera posición por Que se vea el circulito dentro del ganchito para que ustedes después puedan traducir y ver y entender que ahí hay una S vocal, ¿sí? Dentro del ganchito. No hay que superponer, ¿sí? No hago que esté cerrado al ganchito, ¿se entiende? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, ahí tenemos señal, que es la palabra que sigue. La posición me va a dar la E. Y hacemos señal. Es como que escribimos ñal, ¿sí? Con el ganchito L y le agregamos C. En segunda, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, la posición me marca la E que acompaña el circulito. Y hacemos señal, ¿sí? Señal. Ahora hacemos soplo sutil. A ver cuál. sublevar. Ah, sí, sublevar, sublevar. Fíjense ahí, sublevar. En tercera. En tercera, porque comienza con la U, hago suble y bar. Suble, bar. ¿Sí? ¿Se entiende? Hacemos siglo, siglo. ¿En qué posición va a ir siglo? Alguien que me diga en qué posición va a ir siglo. Segunda. En segunda, muy bien, en segunda. ¿Por qué? Porque tengo el circulito sí, la I me marca la posición, siglo. Ahora hago cereal. 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 Es como que cuando escribo real, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando del circulito inicial L, ¿eh? Cereal. Civil. También va a ir en segunda, ¿por qué? Porque ¿cuál me marca la posición? La I. Y hacemos sí, vil. Dentro del ganchito L inicial. ¿Sí? Vil. Después tenemos sublime. Hacemos sublime en tercera posición. En tercera posición, ¿sí? Bien, entonces, esta es la forma, como les decíamos hoy al comienzo, fíjense que lo que yo hago es dibujar el ganchito, entonces dentro el circulito dentro del ganchito. En este caso ¿Sí? el ganchito L. En todos los rasgos. En el L dibujamos para todos los rasgos el circulito inicial dentro del ganchito L. Ahora vamos a los curvos. Ahí tenemos un poquito más abajo el ganchito R inicial, que en la pantalla. Ganchito R inicial. Con el circulito antepuesto al ganchito R, vemos que cuando un rasgo curvo sigue al ganchito R, el circulito achicado se traza dentro de aquel. Y la vocal que forma sílaba con el circulito es la que me va a determinar la posición del estenograma, ¿sí? Entonces, vemos en los ejemplos, acá con el ganchito R inicial, que sí o sí son curvos, acuérdense. Solamente cuando hacemos el ganchito inicial R, cuando le colocamos, cuando es únicamente curvo, no en los rasgos rectos, ¿sí? Fíjense en cifra, ahí tengo en segunda posición, en sellar también en segunda posición, fíjense que doy toda la vuelta, ¿sí? Y toca el renglón. En sanar en primera posición, fíjense, doy toda la vuelta, sanar y sumar. Abajo, sumar.
Vieron que la posición, ahí la marca, la vocal que acompaña el circulito, ¿sí? No se olviden de la posición. Fíjense, entonces, lo que nos dice la regla es que sellar en segunda, sumar en tercera, sumergir en tercera, sufragio en tercera, sanar en primera y cifra en segunda, ¿sí? Vamos a escribir sumergir. Sumergir. Acá tenemos ganchito Inicial R. inicial R también. Al final de mi estenograma, ¿no? Sumergir. ¿Van entendiendo hasta ahí cómo es la anteposición? Acá tenemos en este gráfico, lo pueden ver, ¿sí? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos, y en el rasgo horizontal y en el rasgo R, cómo se dibuja tanto para el ganchito inicial L y para el ganchito R solamente en los rasgos curvos. ¿Ven ahí en ese cuadro? ¿Ven todos los rectos y curvos para el L y solamente los curvos para el ganchito R? Vamos más abajo entonces. Sufragio. Sufragio está en tercera. Sufragio corta el renglón. Está en tercera, Ahí sufragio. el que corta el renglón es fra. Sufragio corta el renglón. Este es el rasgo. El circulito, acuérdense que yo lo dibujo, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver en la comparación, se van a dar cuenta cuando veamos ahora en la comparación. Sufragio es en tercera posición por la U que acompaña a la S. Claro. Es el circulito el que me marca, ¿sí? El circulito que está dentro del ganchito inicial L, ¿sí? Bien. Es como que yo escribo fru, y adentro de fru está su. Y ahora vamos a ver en la demostración comparativa, en este cuadro, vamos a ver cómo se hace sin anteposición y con anteposición. Acá pueden tener el primer ejemplo, sabe. Ustedes ven ahí, en el ejemplo de sin anteposición, cuando dimos circulito, ¿se acuerdan cuando dimos circulito? ¿Cuál marcaba la posición? El circulito era la vocal, ¿sí? Entonces en este caso hacemos sabe en primera. Y acá, en sable, van a ver que ya, ¿qué pasa ahí? Tenemos una L, ¿sí? En ble. Entonces hacemos sable de esta manera. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que ahí hay un ganchito L. Y cambia totalmente la palabra, ¿sí? Sable. Mantiene la posición, ¿sí? Mantiene la posición. En primera se escribe sabe y sable también en primera, ¿sí? Con la diferencia que ahí tenemos un ganchito inicial L. Por lo tanto, lo hacemos de esa manera. Y hay otra comparación en sigue, en segunda. En segunda. Y ahí tenemos siglo. En segunda también. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos un ganchito L y en ese ganchito L dentro hacemos sí. ¿Vieron la diferencia? Sigue o sigo y siglo o sigla. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora tenemos otro ejemplo. Suma en tercera, suma. Y ahí tenemos sumar. 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 Tenemos secciona. Secciona. En segunda. En segunda. Sí. Acá tenemos. Ahí tenemos ese vocal, ese vocal. Ahí ya tenemos un círculo. Círculo mayor. Cesio. Acá cambia. Acá cambia. Fíjense que cuando tenemos círculo va a cambiar. Ya no voy a dibujar como en el circulito inicial, sino que cuando tenemos el círculo,
Acá, ¿qué pasa? El círculo queda afuera y voy a hacer el círculo y ahí voy a hacer en segunda posición, tocando el renglón porque mantiene la posición, ¿sí? En segunda posición, nal, fino, Nal. ¿sí? Nal. Mantiene la posición, se secciona o sesiona, puede ser también la Sí. palabra, en segunda. Y seccional, cuando tenemos círculo, el círculo va a quedar antepuesto a la sílaba nal. Es como que tengo nal, ¿sí? Solito, acá, nal. Fíjense, ahí nal. ¿Y qué hago yo? Voy a anteponer el círculo. El círculo mayor, ¿eh? El círculo. Voy a anteponer el círculo y acá va a decir seccional. Seccional. Se tiene que ver mi círculo mayor y mi rasgo nal. Fíjense, Siempre. vamos un poquito más abajo, Mauro, ahí en la explicación. Fíjense, cuando tenemos ese vocal ese vocal, o cuando tenemos ese vocal, que son círculo mayor y círculo máximo, ¿se acuerdan de estos? Antepuesto el ganchito aéreo L, se comienza el trazado del círculo por la izquierda de su mitad inferior, ¿sí? Se comienza por la izquierda de su mitad inferior y donde se cierra el círculo inicia el gancho, como le estábamos Como el diciendo. ejemplo de recién. Fíjense, Ahí no, hacemos bajamos primero el círculo y ahí donde se cierra el gancho, ¿ven? El círculo y donde se cierra el gancho y queda como afuera, queda como afuera. Fíjense en sazonar, fíjense, vamos a hacer los ejemplos. Sazonar y vamos a hacer el ejemplo subsanar. Para que ustedes vean, acá tenemos sazonar en primera posición, tengo círculo mayor y ahí nace el ganchito R inicial con el rasgo N, que sabemos que es fino. Y acá la posición me la va a dar la primera vocal que acompaña al círculo. Y en subsanar, omito la B larga y hago susanar. Susanar. En tercera. En tercera. Ustedes ya saben que los rasgos puros van debajo del renglón en tercera, ¿no? Los rasgos puros. Susanar. Bien. En cesible tenemos la palabra escrita en segunda posición, fíjense, toca el renglón. Yo voy a hacer el círculo y ahí la B larga con el ganchito. ¿Ven la diferencia? Ya no es como en el circulito que iba dentro del rasgo, dentro del ganchito, sino que acá queda fuera en los círculos. Fíjense. Ya, porque ya es un círculo mayor. Ya tenemos ese vocal S, ¿sí? Saciable. También podemos tener, como dice más arriba, ese vocal S, ¿sí? Para que el círculo quede fuera de mi rasgo, tiene que ser un círculo mayor. Y si es un circulito, va dentro de mi ganchito. Acá tenemos varios ejemplos. Sextil, en segunda. Sextil, fíjense ustedes que ya es ese vocal S, como si fuera ese vocal, en este caso X, pero ese vocal S. Y hacemos til. Entonces hacemos sestil. Fino, la T fino. Sí. Y fíjense en la palabra sesionar y seccional. Fíjense, los dos van en segunda posición. ¿Y cuál va a ser la pequeña diferencia? Que acá en sesionar el ganchito R va a ser un poco más cerradito y en cambio en el seccional Un poquito más ampliado. va a ser más grande, un poquito más ampliado. Entonces acá va a decir
sesionar, y acá va a decir seccional, con L. ¿Ven la diferencia? Acá con R y acá con L. ¿Sí? Los dos tienen la misma estructura, traten de que se note esa diferencia, que acuérdense que en los curvos el R es un poquito más cerrado que el L. Bien, vamos a traer nuestro cuadro ahí arriba, Mauro, un ratito, ahí estamos. Ahí nos quedamos en círculo. ¿Qué pasa con las elipses? Las elipses pequeñas y la elipse mayor. Fíjense en estos ejemplos. Estaba y estable. En estaba dibujamos siempre, me marca la posición, la segunda vocal cuando tengo elipse, ¿no es cierto? Entonces, a la derecha, porque a la derecha es su colocación en los rasgos oblicuos, estaba en primera posición. Y estable, fíjense cómo vamos a escribir estable, lo mismo que en el círculo mayor, vamos a hacer la elipse Fuera. fuera del Bien. rasgo, y ahí dice estable. Y mantiene la posición, ¿sí? Mantiene la posición. Estaba sin anteposición y estable con anteposición. Entonces acá yo leo estable. ¿Ven? Me marca la posición, la elipse. En este caso, la A está. Acuérdense que la elipse pequeña siempre comienza con la E, estable. Porque después también tenemos el ejemplo de la elipse mayor. Y en este caso presten mucha atención porque nosotros estudiamos que en la elipse mayor, ¿qué pasaba? La posición la marcaba la primera vocal, porque puede ser cualquiera de las 5 vocales, ¿sí? Entonces, en este caso extremo, ¿cómo voy a hacer? En segunda, extremo, ¿sí? ¿Qué pasa con la palabra extremar? En estos casos, cuando tengo elipse mayor y tengo anteposición de ganchito R, en este caso, yo la ubicación me la va a dar la tercera vocal. Fíjense que no va a ser ni la primera ni la segunda de la elipse, va a ser la tercera vocal, ¿sí? O sea, la vocal del rasgo que yo voy a trazar, esa es la que me va a marcar posición. En este caso, la N, o sea que mar tiene que estar en primera posición, ¿sí? Y yo voy a hacer mi elipse y ahí mar. Mi elipse y mar. Extremar. ¿Ven? La elipse, mar. Extremar. ¿Sí? Después lo vamos a ver en otros ejemplos. Vamos más abajito, Mauro. Ahí estamos. Ahí tenemos la elipse. Con elipse vocal, ST vocal, antepuesta al ganchito R o L. Fíjense lo que les decía recién. Se traza del mismo lado en que lleva el gancho, ¿sí? La segunda vocal, este es de la elipse. Ya vimos el ejemplo como estable o estatal. Estatal, estatal. Este es de la elipse pequeña, ¿sí? De la elipse. Marca la posición, La segunda vocal. Esta es de la elipse pequeña. En estable, estatal, fíjense que estacional y estacionar y estacionarte. Puede mediar un circulito entre la elipse y el ganchito, como en estos ejemplos. ¿Sí? Estacionar es un poquito más cerrado y estacional un poquito más abierto. ¿Sí? Vamos a trazar estacionar y estacional. ¿Cómo lo voy a hacer? Estacionar, ¿sí? Y estacional. Que se vea el circulito dentro de hago la elipse elipse. primero, el circulito y el rasgonal. La elipse, el circulito y el rasgonal. ¿Ven?
estacionar un poquito más cerradito y estacional un poquito más ampliado el ganchito, ¿sí? Estacionarte, vemos en el ejemplo que tiene la T final, ¿ven? Y en estallar, ven ahí en estallar como les damos otra palabra, o sea, es otro ejemplo, donde hago, ¿qué tiene? Una elipse pequeña. Como tiene una elipse pequeña esta, me marca la posición la A. Tengo en cuenta que cuando una palabra comienza con elipse pequeña, me marca la posición como si fuera una elipse inicial, la segunda vocal. Por eso hay que tener en cuenta, por eso nosotros siempre insistíamos con las reglas, ¿sí? Eso tienen que tener muy en cuenta, porque a medida que vamos avanzando, vamos aplicando todas las reglas, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en estallar, en primera posición, y ahí las explicaciones que le dio recién la profe, en estacionar, en estacionarte. Más abajito, ahí tenemos establecer, estafar, estival. Ustedes se dieron cuenta que todas comienzan con una elipse pequeña. y con la E. La regla me dice que la elipse pequeña comienza con la vocal E, y la que marca posición es la segunda vocal. Ustedes ven que está en rojo ahí la que marca posición. Entonces tenemos que para los círculos y las elipses quedan afuera. Se dibuja primero el círculo y después el ganchito, ¿sí? Lo mismo pasa con las elipses, tanto la elipse pequeña como la elipse mayor. Fíjense cómo vamos a dibujar. En el rasgo T o en el rasgo D, en el rasgo P o en el rasgo B larga, en el rasgo N, en el rasgo M, en el rasgo doble L vocal. Acá tenemos la F o puede ser la B corta, depende. Si es fino va a ser la F y si es grueso va a ser la B corta. Y vamos a dibujar la palabra sociable. ¿Cómo lo vamos a hacer? En tercera posición, sociable. Fuera de mi rasgo ble. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo un círculo mayor. ¿Se dan cuenta? Sociable. Acá tenemos vocal, S, tenemos S vocal, S vocal. Por más que acá tenga dos vocales, esta Sí. A ya está dentro de esta S, ¿sí? Entonces acá tengo círculo mayor. Claro. Soci. Por ejemplo, si hago sable, sable, ahí voy a comenzar con un circulito pequeño. ¿Dónde va a ir ese circulito pequeño? Si yo hago sable. Dentro de mi ganchito L, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Dentro de mi ganchito L. Lourdes, ¿alguna pregunta? No, profe, en el caso, lo que quería preguntar es, que creo que estoy viendo acá en la pantalla, que en el caso de la elipse mayor, Sí. la elipse no me marca la posición, sino la vocal que acompaña al rasgo. El rasgo. Exactamente. La vocal Fíjense, que acompaña al rasgo que le sigue. fíjense, en estaba, vamos a seguir acá, estaba, yo lo escribo así, estaba en primera posición, sin anteposición, y acá estable, mantengo la posición, y hago la elipse, y después hago el rasgo ble. En extremo, la que me marca la posición es la E, la primera E. En cambio acá en extremar, la que me marca la posición, como les decía hoy, no es ni la primera ni la segunda vocal, es la tercera vocal. O sea, es la vocal la vocal del rasgo que le sigue a la elipse, ¿sí? Y voy a hacer extremar. Así sale mejor haciendo de este lado. Extremar. ¿Vieron ustedes que mar está en primera? Extremar. Ya vamos a ver después con otros ejemplos.
con otros ejemplos. Acá tenemos estival, vamos a escribir estival. Fíjense que acá es esta la vocal que me indica la posición. Entonces la palabra va a ir en segunda. ¿Y cómo voy a hacer? La elipse pequeña, estival. ¿Ven? En segunda. Toca el Ahí renglón, ¿eh? Toca el renglón, ¿lo ven? Esta I es la que me indica posición. Vamos a hacerlo de nuevo. Estival. Estival. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando dimos circulito y cuando dimos elipse que decíamos el circulito me marca en la posición en que va a ir el rasgo, que le sigue? ¿Sí? En este caso estamos aplicando esa regla. Acá en estival el que me marca la posición es la elipse, ¿sí? La elipse y val es el que va en segunda. Vamos a hacer subsanar, como ya vimos, ¿sí? En tercera posición, subsanar. Establece en primera posición, primero la elipse, después la B con la L, el anchito, y acá establecer, dice ahí. Vamos a hacer establece, Sí, con un ganchito, con un circulito. Establece, con circulito y con escape, ¿ven? Acá dice establecer, porque tiene la terminación ser. Y acá dice establece. ¿Por qué? Porque tenemos circulito con vocal. Entonces lleva un pequeño escape. ¿Recuerdan? Y ahora sí tenemos estos ejemplos. Estrenar y estrellarse. ¿En qué posición irían siguiendo las reglas? Estrenar. Estrenar en primera posición. En primera. Y estrellarse. En segunda. En primera. En primera. También. En primera. Estrenar voy a hacer. Estrenar. Estrenar en primera. Y estrellarse también en primera. Fíjense, estrellarse. Hago primero mi ganchito, Estrellarse. mi elipse. Estrellarse, ¿ven? Hago la elipse mayor y después, donde termina la elipse, vamos a hacerlo en grande, a ver si sale. Vamos a hacerlo bien grande. A ver, Tienen que fijarse, acá lo que ustedes tienen que saber diferenciar es cuando es elipse pequeña y cuando es elipse mayor. El tema de las posiciones. Fíjense, vamos a escribir bien grande, estrellarse. Vamos a hacer de cuenta que este es el renglón y acá vamos a hacer fíjense, la elipse, y ahí donde termina le hago el ganchito. Sí. ¿Ven? Estrellarse. En primero. Estrenar. Estrenar. ¿Ven? Estrellarse, estrenar. Copien para poder practicar. De todas formas, ustedes van a tener como recurso didáctico, van a tener esta guía de Word que nosotros... Extremar. Extremar, Nico. Extremar también, ¿sí? Extremar. ¿Ven? En primera, porque la que me marca la posición es la A, la tercer vocal. La A de mar. Extremar. Es la que... Profe, disculpe. Sí. En el caso, por ejemplo, de extremo y extremar, son dos palabras que tienen elipse mayor, Sí, pero según lo que usted está explicando, extremar, la vocal del rasgo me fija la posición diferente. Claro, pero ¿por qué? Porque tiene el ganchito R. Sí, por eso, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo me olvido en este caso de la primera vocal, como habíamos visto anteriormente.
sin ganchito, ¿se acuerdan? Que era la primera vocal, la que, por ejemplo, en estrago, ¿se acuerdan cómo hacíamos estrago? Estrago era en segunda posición, ¿sí? Estrago. Yo me olvido que estrago, me olvido que en esta palabra era la E la que me marcaba. Cuando yo tengo ganchito inicial R, después de una elipse, como en este caso, lo que voy a hacer es dibujar la elipse, extremar. Y este rasgo, en este rasgo que es el que me indica la posición, extremar, yo lo voy a hacer arriba del renglón. ¿Se entiende? Extremar. Puede tocar o no este, este no importa si toca el renglón. Mar me tiene que quedar arriba, porque ese es el que me indica la posición, ¿sí? ¿Se entiende? Extraviarse, vamos a hacer extraviarse. Estimar. Extraviarse. Extraviarse. Fíjense, extra. ¿En qué posición va a ir extraviarse? Si ustedes entendieron lo que le explicamos hasta ahora. ¿En qué posición va a ir extraviarse? La I, Segunda. 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 Muy bien, en segunda. Entonces, voy a hacer extra, fíjense, lo voy a hacer en grande. Extra. Hago virse. ¿Sí? Extra. Viarse, ¿vieron? Extraviarse, ¿sí? En segunda, toca el renglón, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la vocal que me indica posición. No es ni la primera ni la segunda en los casos que tengo, en que tenga la elipse mayor, ¿sí? Bueno, se van a ir dando cuenta después con los ejemplos. Ahí tenemos, por ejemplo, estreñir. Vamos a escribir estreñir. ¿En qué posición va a ir estreñir? Segunda. Segunda. Muy bien, muy bien. Estreñir. Dice Vilma, ¿la elipse puede o no tocar el renglón? La elipse puede o no tocar el renglón. Exactamente, yo puedo hacer extremar o puedo hacer extremar. A mí me importa que este mar me quede arriba del renglón, que es el que me indica la posición. ¿Estamos? Muy bien. O sea, la última sílaba sería lo importante. Exactamente. Cuando tengo Sí. elipse mayor. Sí, sí. Cuando tengo elipse menor, ¿qué pasa? Mantengo Mantén. la posición que me marca la segunda vocal, porque siempre empieza con una E. En la elipse pequeña siempre la palabra comienza con la E. Sí, En por cambio, Sí. en la elipse mayor, ¿se acuerdan que antes nos marcaba la posición la primera vocal? Bueno, ahora nos marca la posición, la vocal que acompaña. Extraordinario, profe, ¿cómo sería? ¿Cómo? Extraordinario. Ese tenemos abreviatura. abreviatura. Ah, extraordinario. Ese tenemos abreviatura, extraordinario, ¿sí? Algunos lo hacen extra o alguno también se hace sobre el renglón. Estas son abreviaturas de extraordinario. No, está, profe. Sí. Extraordinario. Vamos a seguir con los ejemplos. ¿Qué tenemos, Mauro, un poquito más abajo? Ahí tenemos, fíjense, en este cuadrito, el ganchito inicial L, entonces se emplean los rasgos rectos y curvos. Por ejemplo, en sociable, ahí vemos, ¿sí? En tercera posición, también para los nombres, Samuel, fíjense que Samuel va en primera por el circulito y lleva comillitas. Establecer, estival, y para el ganchito inicial R, que es solamente para rasgos curvos, sumergir y extrañar. Este cuadrito tienen que tenerlo bien en cuenta, que es como las reglas, como todo lo que
toda explicación que Ese se dio. extrañar es en primera posición, ¿sí? Porque ahí me indica la vocal, la A, La A de ñar. la A del rasgo es la que a mí me indica la posición. Muy bien. Bueno, acá ahora vamos a leer estas oraciones. Ustedes la van a leer si es que entendieron algo de lo que explicamos. Y Ya están suspirando algunos. Ya están suspirando. la anteposición solo se usa al comenzar, sí, es al inicio. No. La anteposición es al inicio, solamente al inicio. Imposible, no. Imposible también lo vamos a ver después como ¿Sabes? abreviatura. Claro. Lo que pasa es que estamos dando anteposición. Después viene superposición y posposición. Ujú. Así que ahora estamos hablando anteposición únicamente al comienzo. ¿Sí? Bueno, eso. a ver, ¿quién dice yo y lee la primera oración? Vamos, lean porque ustedes tienen que traducir. Es lo que siempre les Yo, digo. profesora, Sí, a El ver. general San Martín el general San Martín ¿Quién legó lee? su legó sable su sable y su corazón a nuestra América. Muy Muy bien, muy bien. El general San Martín legó su sable y su corazón a nuestra América. El Muy señor bien. está como ejemplo en el cuadernillo, pero no es abreviatura solo con circulito. Ser, señor hacíamos ser, ¿se acuerdan? Sí, Ser señor. señor o señora. Señor está como ejemplo, sí, porque señor, fíjense que ahí me da la pauta a mí de cómo yo debería, si no tuviera abreviatura, Sí. cómo debería escribir. Fíjense que es dentro del rasgo ñ, sí, en segunda. Sí. Señor. ¿Ven? Así es como yo debería escribir. Pero ¿cómo yo escribo con la abreviatura? Señor, y escribo ser, o puedo escribir sor, y si tengo señores, puedo hacer señores, seres, ¿sí? Señor, como abreviatura, yo puedo escribir en segunda posición, ser, o puedo escribir sor. También acá dice señor, acá también dice señor, y acá dice señores. Inclusive si yo quiero acá, ponerle acá el circulito, señores, Ustedes tienen que saber. ¿ven? Señores, también puedo hacerlo, ¿sí? Fíjense si yo digo señor presidente, yo escribo Serpre. serpre. Señor presidente, que eso escribimos nosotros todo el tiempo en la Cámara de Diputados, ¿sí? Señor presidente, dice ahí, ¿sí? Serpre. Entonces, lo que tienen ahí como ejemplo es, si yo no tuviera la abreviatura, yo, señor, no voy a escribir así. Voy a tratar de escribir con las abreviaturas, que más fácil me es a mí para traducir después, ¿sí? El que se acostumbra a hacer ser en segunda y que lo haga siempre en segunda. El que se acostumbra a hacerlo señor en tercera y agregarle el circulito, también. Y señores de la otra forma también. O sea, ustedes son los que ya deciden. De las tres maneras está bien, ¿sí? Bien, Laura. Bueno. A ver, leemos la otra oración. Esa, la primera es abreviatura, y la segunda palabra, hubo un temblor ahí, pero es una T, ¿sí? Una T derechita. El viento Bien. corrió, puede ser, corría. Y corría. Y arrasaba. Muy bien, Muy bien, Juliana. con un Como un ciclón. Bien. Perfecto. Bien. ¿Ven ciclón? ¿Cómo se escribe? El circulito dentro del ganchito. ¿Se acuerdan que hicimos siglo? Bueno, ciclo o ciclón en este caso se escribe de esta forma. Y termina con un ganchito N. Ganchito N para abajo.
A ver acá. El El ciclista ciclista. El ciclista, muy bien. ¿Cómo sacaron, El ciclista. No No puede ver puede. ¿La no qué? puede ver la la señal. La señal. Muy bien. Ciclista no puede ver las De ¿Qué no peligro. puede? el De peligro. El ciclista no puede ver la señal de peligro. ¿Vieron Muy ahí bien. ciclista y señal? Muy bien. Los Vamos. dos comienzan con circulito. Y esta es una noticia que si nos dicen a nosotros en esta fecha nos va a encantar, pero que todavía sabemos que falta. Esto sucede recién para diciembre. Comunicaron que terminó el periodo de sesionar, o de sesiones. Muy bien. Muy bien. Sesiones. Comunicaron que ¿Quieren? terminó el periodo de De sesionar. sesionar. Ahí hay que hay ahí en sesionar. el R. ¿Qué hay en sesionar? círculo Ganchito R. Círculo mayor y ganchito R. Muy Muy bien. bien. Círculo mayor. Por eso va fuera de mi rastro. La que sigue. También es una abreviatura. Es necesario. necesario Sí. extremar la Muy bien. Extremar. La cuerda. Es Está grueso. grueso. Los dos son gruesos. para que no La pueda guardia. estacionarse. Muy bien, la Iris. guardia para que no pueda pueda Estacionarse. 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 Perfecto. Es necesario extremar la guardia para que no pueda estacionarse. estacionar. ¿Vieron que en extremar, que como le decíamos hoy, extremar, ahí me marca posición, mar. Y en estacionarse, bueno, en este caso, estacionarse. Ahí tenemos elipse pequeña. Y tenemos dentro de la elipse pequeña un circulito. ¿Ven? La sexta oración. Termina en la Sí. En la seccional, Muy bien. Jorge, Por. por Ese es un rasgo F, el que tiene el elipse. por estafar, Estafar, muy bien, Ethel, muy bien. Estafar. a varias personas Varias personas. en Y ese es un rasgo, el que tiene el Estocolmo. ganchito. Estocolmo. Muy bien, Estocolmo. Fíjense cómo está escrito Estocolmo. Estocolmo, y va debajo del renglón por la vocal O, la segunda vocal O. Terminó en la seccional por estafar a varias personas, o termina en la seccional, puede ser también. Así que bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya sido útil. Vamos a seguir, por supuesto, con más ejemplos, con oraciones, con anteposiciones. Con sion, con prefijos, ahora con anteposición. Así que practiquen, por favor, practiquen, y después vamos a pasar al siguiente tema, que son superposiciones y posposiciones, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana, a los que puedan asistir. Nos encontramos entonces, si Dios quiere, mañana, o si no, la semana que viene. Muchas gracias. Hasta Hasta mañana. luego. Mañana. Chao, chao.